tarde. El día de hoy vamos a ver algunas herramientas, algunas tácticas, sobre todo para poder solucionar el problema o tratar de encaminarlos a solucionar el problema de la postergación de actividades, que usualmente o coloquialmente uno lo puede denominar como sentirse que está procrastinando algunas actividades pues a realizar. Entonces, vamos a empezar. Cuando uno posterga la realización de actividades puede deberse a muchos aspectos, desde una falta de motivación hasta factores situacionales, emocionales, incluso consecuentes de la misma conducta de postergación de las actividades o procrastinar. Entonces, ¿qué herramientas les puedo proporcionar para poder empezar a encaminarnos a solucionar este problema? La primera es que tenemos que planear y programar nuestras actividades semanales. Hay que tratar de, al menos un día antes de iniciar la semana, poder gestionar, planear y programar nuestras actividades que tenemos de todas nuestras áreas de vida, ¿no? Lo recomendable sería llevarlo por escrito, pero si no, al menos tener como una idea, un esbozo, un bosquejo de cómo van a estar distribuidas nuestras actividades, sobre todo para contemplar los tiempos en la realización de las mismas. Otro punto sería priorizar las tareas. A veces uno quiere hacer o realizar todo al mismo tiempo, pero eso lo que ocasiona es una sobrecarga de actividades y a su vez una sobrecarga emocional que puede generar en nosotros fatigas. Entonces, priorizar las actividades es empezar con aquella que es más importante y que a lo mejor la fecha de entrega es más próxima. Entonces, para ello, pues podemos realizar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál de las tareas que tengo me va a ir acercando al logro de mi meta? ¿Sí? Al logro de mi meta más cercana a lo mejor que puedo llegar a tener. A lo mejor tengo actividades que no son lo suficientemente valiosas. A veces invertimos mucho tiempo en redes sociales y en esos tiempos pues podemos sustituir de realmente, bueno, esa actividad me está acercando o alejando de mi meta, y qué actividad a lo mejor puedo empezar a realizar en esos momentos que esté ligada justamente a lo que yo quiero lograr, ¿no? A lo mejor postergo las actividades de ir al gimnasio, ¿no? Entonces, mi meta pues es verme bien físicamente, entonces puedo empezar a sustituir la actividad de redes sociales con la parte de empezar a lo mejor a salir a trotar 30 minutos, ¿no? Justo tenemos que tener un fin y una motivación del para qué yo voy a realizar esta actividad que compita quizás con la que es inmediata y reforzante, porque es muy positivo estar viendo redes sociales, nos causa agrado, simpatía o incluso risa. ¿Cuál es la tarea que tengo que entregar emergentemente? Y si no hay, hay que establecerlo, ¿sí? A veces nosotros nos encasillamos nada más en las actividades del trabajo, pero incluso nosotros nos podemos poner una fecha límite para actividades que son personales. Otro punto es identificar y visualizar el producto final de lo que quiero lograr. A veces, por ejemplo, tenemos que elaborar a lo mejor un proyecto de la escuela, ¿no? Usualmente en estudiantes universitarios se presenta la realización de la tesis. Entonces, cognitivamente nosotros lo percibimos como que es mucho, es complicado, es difícil. Entonces, esos pensamientos pues nos llevan a provocar estados emocionales displacenteros y por ende pues dejamos esa situación que nos provoca esos estados emocionales, es decir, la evitamos. Esta táctica es decir, bueno, preguntarme ¿para qué me va a servir la tesis? ¿No? O sea, visualizarse a uno mismo logrando el cumplimiento de esa actividad que se está postergando y principalmente darle una dirección del para qué me va a servir, cómo me va a servir, qué es lo que puedo sentir al realizarla, ¿no?
Y el tener como esta imagen puede ser o puede servir de motivante para que pueda sentarme y empezar a realizar una fracción de ese producto final, que aquí pasamos al siguiente, a ese punto. Fragmenta ese producto final en actividades pequeñas sin sobrecargarte, ¿sí? A veces con estos pensamientos de que es mucho, es complicado, es difícil, nos sobrecargamos cognitivamente. Pero, ¿cuál es como una táctica? Aquí, a través de que yo ya establecí mi fecha límite, supongamos, yo quiero leer un libro de 7 capítulos, ¿no? Por el tema de la escuela. Y a lo mejor la maestra me dijo que lo entregara el lunes y tengo 7 días para realizarlo. Entonces cada día voy planeando el horario y programando la actividad de leer un capítulo por día. Así esa actividad total la voy fragmentando en pequeñas partes de tal manera en que cognitivamente no la perciba como sobrecargada y pueda cumplir una pequeña actividad, termino mi día o lo que había programado y continúo el día de mañana. Así yo voy a ir gradualmente encaminándome a la finalización del producto. Otro punto que lo hemos tocado en este podcast es programar una agenda y establecer tiempos realistas para cada tarea. Y hay que apoyarnos realmente en nuestra experiencia sobre esas situaciones. Supongamos que a lo mejor mi objetivo es llegar temprano al trabajo, ¿no? Entonces yo calculo el tiempo de traslado en mi casa al trabajo, que pueden ser 30 minutos. Entonces, yo voy llegando, pues al final de cuentas, tarde. Entonces me pregunto, ¿por qué estoy llegando tarde si estoy calculando el tiempo? Hay algunos aspectos situacionales que quizás no estamos incorporando dentro de esta planeación, como por ejemplo el tráfico. A lo mejor damos por hecho, a lo mejor pensamos que no va a haber tráfico, a lo mejor pasan algunas situaciones que no contemplamos y lo vemos como evidente, pero sabemos que ahí está. Entonces lo recomendable es justamente identificar estos obstáculos que pueden estar interfiriendo en la realización de mis actividades y contemplarlos a la hora de la planificación. Por ejemplo, yo me puedo sentar a hacer una actividad, pero yo ya sé con base a mi experiencia que a lo mejor me levanto al baño, me levanto a tomar agua y a lo mejor llego a responder uno que otro mensaje. Entonces, dentro de esta planeación que quizás le doy una hora, contemplar unos 10 minutos más, los cuales yo sé que ya voy a invertirlos en otras actividades que a lo mejor no están ligadas, pero que son, digamos, necesarias que hacer. Tomar agua, ir al baño, comer algo, etcétera. Entonces, ¿esto de qué me va a servir? De que no me empiece a saturar de actividades y por ende no vaya en contratiempo. Porque yo puedo a lo mejor al no planearlo, a lo mejor tengo otra actividad a la siguiente hora y digo, ya me pasé de tiempo, ya mejor no lo hago. Entonces, el tener estos obstáculos o estas pequeñas actividades paralelas a la actividad principal nos va a ayudar a establecer un tiempo como más realista. Otra situación puede ser que yo me esté estableciendo objetivos que son a largo plazo, los establezco objetivos a corto plazo. Por ejemplo, puedo establecer bajar 3 kilos, ¿no? En el primer mes de gimnasio. Entonces, al observar que no lo bajo, abandono la actividad. Entonces, es justamente informarme con base de evidencia que cuánto es la cantidad o los gramos que a lo mejor puedo bajar mensualmente si yo realizo tal cantidad de ejercicio. Y con eso justamente poderme ir programando de empezar a conseguir estos pequeños logros y saber que gradualmente me estoy encaminando a lo que es mi objetivo principal, ¿sí? Entonces sí es muy importante tener programada la actividad con tiempos reales.
¿Cuáles son los posibles obstáculos que pueden llegar a presentarse? Bueno, lo que yo les recomiendo es establecer una línea base, es decir, cuántas veces a lo mejor a la semana yo postergo la realización de una determinada actividad. De tal manera que puede servir como mi criterio de cambio, porque a veces puedo a lo mejor lograr hacer una o dos actividades, pero no lo noto como suficiente, cuando a lo mejor en mi línea base yo tenía una ausencia de cero. Entonces, el tener una medición antes de empezar a aplicar todas estas estrategias, pues nos sirven sobre todo para darnos reconocimiento y para percibir que estamos avanzando en la realización de nuestras actividades. Es necesario anticipar un cierto grado de fracaso. A veces pueden ser que las actividades por cualquier situación no nos salga o nos obstaculice y no la podamos realizar. Entonces, ver a esto como una oportunidad de aprendizaje, haciéndome la pregunta, bueno, ¿qué es lo que ocurrió que no había contemplado como para que me haya provocado no continuar con la actividad? Identificar cuál es el problema y buscar alternativas de solución. Otro punto es establecer recordatorios. Podemos hacer uso de post-its, alarmas en el celular, alarmas en la televisión, incluso utilizar a colaterales o a otras personas para que nos puedan dar estos recordatorios de que tenemos que hacer una actividad desde una hora hasta otra hora o incluso nuestra propia agenda. Los recordatorios son útiles sobre todo pues porque cuando tenemos muchas actividades quizás no tenemos el control o se nos puede llegar a olvidar y por ende pues las dejamos y ya no las retomamos. Evitar distractores o alejar distractores. Trata de que tu lugar sea lo más cómodo posible. Evita que sea en la cama. Trata de formarte algún espacio para realizar esa actividad. Que tu ambiente sea el más agradable. Puedes poner música clásica que te tranquilice. Si sientes que a lo mejor te distrae la música, busca este ambiente que es ideal para ti, que puede quitarte todos los estímulos y lograr focalizar tu atención en esa actividad. Hay que identificar muy bien nuestros estados emocionales. Si tenemos ansiedad, a lo mejor por pensamientos rumiantes o depresión, eso puede estar interfiriendo en lo que es la realización de nuestras actividades. Entonces, lo más recomendable es que podamos hacer uso de algunas estrategias para gestionar mejor estos estados emocionales y poder realizar la actividad. A veces esa actividad que estamos realizando nos produce aburrimiento, nos produce desagrado, nos produce estrés. Entonces, usualmente la sustituimos por una actividad que es placentera. Ver redes sociales, a lo mejor ir a comer, ver a lo mejor algunos reels en Instagram, reírnos. Sustituimos evidentemente una actividad displacentera por otra agradable. Entonces, la función de esta sustitución de actividades por otra que obstaculiza la que yo estoy realizando es aminorar esos estados emocionales. Entonces, si yo ya identifiqué que el problema es mi emoción, tratar de gestionarlas con otras herramientas que me permitan focalizar la atención en la actividad que estoy realizando. Puede ser incluso que antes de realizar la actividad pueda aplicar algunos ejercicios de respiración profunda, de actividad física o incluso anticipar y realizar todas estas actividades que me doy 5 minutos para ver algún video, pero yo ya sé que voy a estar focalmente en la actividad planeada. Otra estrategia pueden ser las autoinstrucciones. Les puedo recomendar, por ejemplo, el que utilicen, aunque es muy evidente y está muy lógico, lo que es el 1, 2, 3. Esta autoinstrucción antes de realizar una actividad me puede ayudar para poder empezarla. Puedo estar a lo mejor queriendo empezar a estudiar, estoy en mi cama, entonces decirme 1, 2, 3, levántate. Entonces, esto le va a ayudar justamente para poder romper esta cadena de eventos y empezar al menos a realizar la actividad.
Y bueno, finalmente evitar a lo mejor realizar actividades estando cansados o fatigados. Lo más importante a lo mejor en ese momento es ligarlos con la actividad física, ¿no? A veces cuando nosotros nos sentimos bajo un estado emocional, pues lo que necesitamos en esos momentos es activarnos y a lo mejor posterior empezar a hacer nuestras actividades. Incluso podemos identificar, hay momentos del día en los cuales nosotros somos más funcionales al realizar tales actividades. Entonces es ver en retrospectiva qué horarios son los que somos más funcionales y tratar de planear una actividad que a lo mejor rompa este aburrimiento antes de esa programación que yo ya realicé donde sé que voy a ser funcional. Y bueno, ¿cómo puedo solucionar las consecuencias a estos problemas? Bueno, a lo mejor no voy a tener una satisfacción inmediata por leer un capítulo, porque todavía sé que me hacen falta 6 más. A lo mejor no voy a tener una satisfacción inmediata por avanzar en 1 o 2 párrafos de mi tesis, porque sé que todavía me hacen falta 3 o 4 capítulos. Pero sí es importante que en lo que llegamos a nuestra meta final o a nuestro objetivo final, poder recompensarnos estos pequeños logros que vamos teniendo en nuestro día a día. Podemos incluso establecer que al fin de semana yo me recompenso por las pequeñas actividades que hice a lo largo de esa semana. Esto es con la finalidad de poder mantener esta realización porque yo ya sé que voy a recibir algo positivo. Si por alguna razón se interrumpe la actividad o no lo realizan, lo que tienen que hacer es reprogramarla. No la dejen de un lado o no la eviten hacer, simplemente reprográmenla. Hay que detener los pensamientos intrusivos que pueden venir a nuestra cabeza antes de empezar a realizar la actividad. Para eso yo puedo hacer autoinstrucciones de decir, a ver, detente. Para estos pensamientos y vamos a hacer esta actividad. Que de repente llegan nuevamente estos pensamientos. Detente pensamiento, ¿no? Vamos a hacer nuevamente esta actividad. Y bueno, aquí ligando un poco con el primer punto que vimos, hay que reconocer nuestros avances. A veces cuando tenemos estos pequeños logros no alcanzados como mi meta, pero sé que en comparación de mi línea base o cómo venía actuando son un poco superiores, puedes decirnos autoverbalizaciones como estás avanzando en lo que tú quieres. Quizás no sea todo tu objetivo, pero he logrado un avance y sentirnos satisfechos por ese avance y por ese logro, ya que al final de cuentas es algo que no veníamos haciendo, pero que en estos momentos ya lo estamos realizando. Y finalmente podemos hacer uso de lluvia de ideas. A veces nos sirve mucho la retroalimentación por parte de otras personas. Entonces, preguntarle a personas cercanas a nosotros, amigos, familiares, que nos den algunas sugerencias o herramientas de qué es lo que han utilizado como para solucionar estos problemas. A veces el escuchar otras perspectivas u otras opiniones nos ayuda a incorporar quizás alternativas que no habíamos contemplado porque ya estamos acostumbrados a una forma de solucionar esos problemas o realizar estas actividades. ¿Qué otras explicaciones pueden haber? Bueno, niveles elevados de ansiedad y depresión que ya son clínicamente y tienen consecuencias en temas de salud mental. Problemas de control de impulsos, pensamiento rumiante. El pensamiento rumiante es esta idea que nosotros estamos repitiendo recurrentemente que al final fatiga y estamos incluso afectando nuestro sueño no reparador, problemas para dormir y sentirnos fatigados la mayor parte del día. Puede haber incluso ser una causa el TDAH en adultos que pueda impactar en estos problemas de atención y concentración al realizar estas actividades y bueno, y otros problemas de salud mental. Entonces, estas son algunas estrategias que les puede ayudar para poder iniciar y mantener esa realización de actividades que están
postergando, pero sí es muy importante de que en todo caso de que noten que no pueden realizarla, pues sí puedan consultar a un profesional de la salud mental. Entonces, sería todo. Pueden darle like a nuestra página al video, suscribirse, activar la campanita, dejar en los comentarios qué es lo que les gustaría que se abordara más en estos podcasts y también visitar nuestras redes sociales. Que tengan muy buena tarde todos.